Carlos Juárez se busca, Carlos Juárez se busca, Carlos Juárez se encuentra, Carlos Juárez regresa, Carlos Juárez en textual. ¡Bravo! Bueno, voy a leer un ensayo que escribí referente a las ciudades. Se llama La herejía. El sistema que vivimos en México es una copia del verdadero sistema social del primer mundo. Actualmente este sistema mágico de primer mundo está en crisis. El poder de Dios ya no puede tampoco ser falsificado. Las ciudades del primer mundo fueron un intento por proteger al ser humano del puño de la creación. Juntos, los seres humanos podían hacerle frente a la creación, que ha estado destinada siempre a los animales. Con la inteligencia del ser humano aunada a su fragilidad física, el pacto entre la naturaleza se rompe. Las leyes de la creación se convierten en una amenaza para el hombre. Y esto lo entiende perfectamente Dios, que a molestia acepta que el hombre necesita de sí mismo para sobrevivir. El pacto entre la naturaleza se detiene. Ahora hay otro pacto que es solo entre el hombre y Dios. Y consiste en darle la libertad de crear su propio sistema para protegerse de su propia fragilidad. Pero a cambio, no debe olvidar nunca que Dios es la única y verdadera fuerza del universo, y que ningún otro sistema se compara en lo absoluto con la creación. En la actualidad, el sistema primario del hombre parece estarse olvidando, del sistema omnipresente de la creación. El sistema humano generó un arrebato contra cualquier otro sistema en una desviación soberbia e ingenua en contra del sistema omnipresente. La crisis actual del sistema humano del primer mundo está basada en la falta de recursos debido a la sobrepoblación mundial. Y este efecto no es otro que una ley natural de la creación, es decir, la reproducción de la especie. Con esta vuelta inevitable a la naturaleza original, el hombre entiende que su sobrevivencia depende, una vez más, de la unión y cooperación de todos los seres humanos. ¡No! Si al principio de las ciudades el beneficio era garantizar la sobrevivencia de los ciudadanos por medio de un sistema netamente humano, esto debe en la actualidad repetirse. Aunque bien, Dios sabe que la fragilidad humana no es solo física. Se ha dado cuenta que es también espiritual. Y la contradicción, es decir, lo que contradice al sistema omnipresente, es el demonio. Resulta ser el dominio de la voluntad de los hombres en un sistema agotado. La peripecia del hombre es descubrir una fragilidad más, la de su sobrevivencia. El sistema humano ha tenido ya una fecha de caducidad, y los estudiosos de los textos bíblicos incluso le otorgaron
un número de años. Así pues, el contrato ha quedado anulado puesto que la última cláusula, la natural, sigue vigente, mientras que la artificial, es decir, la humana, se ha ido agotando debido a su debilidad espiritual. Se ha roto otro de los convenios, el de nunca olvidar que la verdadera fuerza es solo la de la creación. Así entonces, y a sabienda de Dios, el hombre no ha sido capaz de mantener su palabra, pues ha quedado claro que es frágil y sucumbe ante la soberbia de la contradicción, que es el demonio, o bien aquello que niega la fuerza divina por una artificial basada en un engaño. Si el ser humano junto nunca alcanzará un poder semejante al de Dios, mucho menos uno solo de los seres humanos. Y es aquí donde inicia una pequeña catástrofe. Cuando el hombre se vuelve individual, queda desamparado ante el puño de la creación, que es omnipresente. Un solo hombre no tendrá la fuerza de un animal. Si bien los seres humanos se unieron para construir el animal de sus ciudades, estas se desquebrajarán desde dentro, o se desquebrajan desde dentro, como un cáncer. La individualidad soberbia fragmenta el sistema humano primario, dejando solo la estructura de las ciudades, sus edificios, como una serpiente que deja hueca su piel al abandonarla. Sí, como Colosio. Si el sistema humano se quiebra desde adentro, es decir, si la unión de los seres humanos es un segundo o tercer pacto, ahora entre ellos, si no hay una cooperación, sino un negocio, las ciudades tenderán a desaparecer, dejando solo la estructura que para el efecto tiene la fuerza, o se acerca un poco a la fuerza de lo natural. Entonces el destino de la última civilización habrá sido dejar una naturaleza artificiosa en el mundo nada más. Nadie se explica cómo desaparecieron los teotihuacanos, los mayas. Desaparecieron porque los recursos naturales se acabaron y tuvieron que emigrar deshaciendo su sistema. Dios los trajo de vuelta a la creación, ¡No mames! conservando las pequeñas creaciones que estos pueblos hicieron como pago de una indemnización. Si bien el ser humano es inteligente y frágil, no ha dejado de ser aún natural, y esto lo tendrá atado por siempre a la ley de Dios. El pacto era la protección, la inteligencia a cambio de la libertad. Los hombres no pueden ser libres en la creación, puesto que son frágiles. Entonces, crearon su propio sistema de defensa para sostener su fragilidad, así como sus deseos, su inteligencia. El mercado, por ejemplo, no es otra cosa que un sistema de protección. Se intercambia comida, ropa, un lugar donde vivir, pero cuando este intercambio tiene que ver con poder o no poder obtener estas cosas, todo fracasa. Nadie debe estar exento de la protección porque el pacto es general. ¡A huevo! No excluye ningún ser humano, porque todo ser humano es frágil ante la ley de Dios. El sistema primermundista del humano hasta entonces había entendido esto a la perfección. Ningún europeo,
ningún norteamericano estaba nunca desamparado a menos de que así lo quisieran. Y aún así, el sistema primermundista mata a 4 bomberos antes de dejar morir a un suicida. Pero las cosas han cambiado y se parecen más a una imitación que a una realidad. Si bien el sistema o subsistema de los países subdesarrollados en este contexto está basado ya no en proteger, sino en generar, el sistema primario del ser humano se está degradando a este otro plano, debido a que se ha vuelto salvaje. Es decir, está inevitablemente retornando a la ley de la creación. El salvajismo humano tercermundista radica en la ausencia de un pacto. En el subsistema subdesarrollado, la ley de la creación se mezcla con la ley del hombre. No es difícil saber cuál triunfa siempre. El sistema primermundista retornado a la falta de un pacto está condenado a desaparecer. El éxtasis de todo podrá llevar a todo a su agotamiento, dejando limpio el planeta una vez más para que Dios decida ahora quién lo poblará. No mames. Maestro, chinga. Esperando incluso que la naturaleza cubra o deshaga los monumentos al sistema del antiguo hombre, es decir, sus construcciones. El subsistema humano y el sistema tercermundista no les da un pacto con Dios, más bien un pacto con el hombre que hizo un pacto con Dios, es decir, el hombre primermundista. En este tercer sistema, el hombre no está ya protegido por un pacto. Es, sin lugar a dudas, el engrane del pacto. En el tercer sistema, el hombre no trabaja para protegerse a sí mismo en comunidad con los otros. Trabaja para simplemente proteger a los otros. El primer sistema humano es generador de una demanda creciente de recursos que protejan al ciudadano, pero teniendo en cuenta que este ciudadano debe estar protegido de ser un animal, o sea, de enfrentarse al destino de la creación, ha optado por esclavizar a quienes no pertenecen al pacto. El subsistema tercermundista no es otra cosa que estos ciudadanos esclavos trabajando bajo la ley de la creación para proteger a los ciudadanos del pacto. En esto se diferencian en todo de Dios, puesto que Dios no tiene esclavos. Si bien en la naturaleza de la creación hay grandes y pequeños, fuertes y débiles, no hay nunca esclavos. La muerte en la creación es simplemente parte de la naturaleza. El único que siente o ha sentido miedo a esta muerte ha sido siempre el ser humano. De ahí que quiera sentirse protegido siempre, incluso a expensas de alguien más, como es en este caso un subsistema creado para la explotación. Un subsistema creado para la explotación. Abajo la explotación. Un subsistema creado para la explotación. Abajo la explotación. Un subsistema creado para la explotación. El primer mundo se está pegando como gelatina al tercer mundo. Explosión en 5, 4, en la mancha voraz. 3, 2.